Entonces, bueno, como les decía, vamos a comenzar con artefactos en tomografía. ¿Tá? Básicamente acá lo que se tiene que llevar es una noción general de todos los artefactos que podemos encontrar en los tomógrafos, de los más sencillos a los más complejos, multi-slide. Y básicamente la forma en que podemos corregir estos tipos de artefactos o qué herramientas tenemos para corregir estas cuestiones. ¿Tá? Básicamente se agrupan en cuatro grupos, los basados en la física, los que son dependientes del paciente, los basados en escaneo y los que son propios de los helicoidales multi-slice. Con respecto a los basados en la física, y bueno, son los de base, básicamente, ¿tá? Donde artefactos de este tipo se van a repetir en tomógrafos, no solamente de slide simple, sino que los multi-slide. Y el que más vamos a poder encontrar por ahí en la vuelta es cualquier tipo de artefacto por endurecimiento de láser. Básicamente se basa en que los fotones de más baja energía son atenuados más rápidamente que los fotones de alta energía. ¿Tá? Por eso se le llama endurecimiento de láser. Eh, Básicamente puede producir dos artefactos resultantes. ¿Tá? Uno se llama artefacto de Köppen y el otro artefacto de rayas blancas y negras. ¿Tá? El artefacto de Köppen se sucede cuando el haz de radiación atraviesa una sección cilíndrica uniforme de tejido, ¿tá? Y debido a que esta sección central tiene un mayor diámetro que la periférica, el haz de radiación se endurece en la sección central, básicamente generando un haz más duro en los detectores, o por lo menos la señal que llega a los detectores más débiles. ¿Tá? Distinto al periférico. ¿Tá? Cuando tenemos una sección básicamente como la de un cráneo, por ejemplo, donde tenemos una sección central de mayor vamos a decir, diámetro que una periférica, es decir, tenemos que atravesar mayor espesor en el centro que en la periferia, tenemos ciertos artefactos que se producen justamente por esa forma de la estructura en la que estamos atravesando. ¿Tá? Y lo que vamos a ver son estas especies de rayas que salen tangentes a la estructura, básicamente. ¿Tá? La de rayas blancas y rayas negras básicamente es producido por el mismo fenómeno de endurecimiento, pero en secciones que ya son más heterogéneas. ¿Tá? ¿Y qué es lo que más vamos a ver? Porque estamos hablando de que el cuerpo humano es muy poco homogéneo, es bastante heterogéneo. Y se sucede mucho, por ejemplo, en el encéfalo. Todo lo que es cráneo y base de cráneo tiene sectores donde los haces se encuentran con regiones bastante heterogéneas, el peñasco, las órbitas y demás, todo lo que son los senos paranasales y demás, la cavidad neumática, que son aire, que contrastan con el tejido encefálico y todo lo que es el hueso, van a producir diferentes atenuaciones que van a producir justamente que los haces de baja energía atenúen más en determinados sectores en forma heterogénea. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se producen rayas, básicamente rayas. ¿Tá? Rayas, como vemos acá, ¿tá? Esto es básicamente una tomografía de ese sector, como lo veníamos diciendo, y vemos estas rayas negras y blancas, que se salen tangentes de los sectores de mayor densidad, o por ejemplo aquí del peñasco, donde es bastante heterogéneo, y se surgen rayas blancas como estas que tenemos acá, y negras como vemos acá. ¿Tá? Entonces, como le dije, en la porción petrosa del cráneo, ¿tá? Y todo lo que son las osteosíntesis que pueden haber, o por ejemplo, el medio de contraste iodado que ingresa por la cava, eh, cuando recién se está inyectando, o todavía se continúa inyectando en una tomografía, cuando ingresa y está recién inyectándose,
una fase muy, muy precoz, el contraste genera estos tipos de artefactos porque no, está muy densamente concentrado en ese vaso y generan justamente endurecimientos del haz en ese sector porque atenúa demasiado el haz y no llega esa información al detector y por ende los sectores donde no llega la información del detector siempre son blancos. ¿Ah? ¿Cómo repercute en la imagen este? Y bueno, generalmente cualquier artefacto por endurecimiento del haz lo que genera son líneas blancas y líneas oscuras y negras, digo, oscuras, negras y blancas, es decir, es una combinación de líneas entre blancas y negras, pero siempre son blancas y negras, ¿tá? En secciones de interfaces de muy distinta densidad, ¿tá? Y básicamente, ¿cómo se soluciona? Y utilizando diferentes filtros, generando las correcciones por calibración que generalmente se hacen eh, al inicio de la jornada laboral, siempre se calibran los equipos, justamente para evitar estos tipos de artefactos en gran mayoría, y para decirle al detector, bueno, esta es mi base de disparo en aire. Después vamos a hablar más adelante de lo que es la calibración, pero básicamente los tomógrafos necesitan, cuando comienza la jornada, bueno, por lo menos una vez en el día, una calibración de los detectores, que son varios disparos que realiza el tomógrafo en aire, sin nada en el gantry, calibrándolo a diferentes miliamperajes, diferentes kilovoltajes y diferentes velocidades de rotación. Eso, una de las cosas que nos ayuda es a evitar artefactos por endurecimiento de las que se pueden generar. Algunas correcciones por software también, eso ayuda. El tema de muchas iteraciones que tienen los tomógrafos, que vienen de base en los tomógrafos, vienen justamente para ayudar en por lo menos retroceder un poco la visualización de algunos endurecimientos de las que no hay manera de evitarlos porque son de estructuras heterogéneas propias de lo que estamos irradiando y que no lo podemos evitar mucho. Bueno, utilizando estos filtros, estas correcciones por software, estos métodos de iteración, las iteraciones que vienen en los tomógrafos, podemos mejorar bastante la imagen. ¿Tá? Con respecto a las calibraciones, bueno, ya le dije más o menos que lo que se hace, no se usan el uso de fantomas para configurar los detectores adaptando una compensación según el endurecimiento del haz a distintos diámetros, bla, 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 que le puse acá. Eso solo se hace una vez en el tomógrafo, por lo menos en los General Electric es así, una vez solamente se hace la calibración con fantoma, cuando, por ejemplo, se coloca el tomógrafo en el lugar donde se va a utilizar, o, por ejemplo, si se cambia un tubo, se hace todas estas calibraciones. Si no, se hacen calibraciones con disparos en aire todos los días. ¿Ah? Las correcciones por software, bueno, ya lo que le dije, el uso de algoritmos de corrección iterativos, ¿tá? Y algunas opciones que puede manejar el licenciado, como por ejemplo angular el gantry en el caso del cráneo. ¿Ah? En el caso del cráneo, nosotros podemos posicionarlo y angular el gantry, tomando en cuenta la línea oritomeatal, ¿ah? Generando un FOB adecuado para que el equipo genere una correcta calibración, elección de filtros y demás. Hoy en día no se usa mucho porque se adquiere todo helicoidal. Pero la angulación del gantry facilitaba estas cosas. Nos ayudaba mucho en los artefactos que generaba el peñasco y mejoraba mucho la definición final de estas imágenes de lo que son cráneos. En el caso, otros tipos de artefactos basados en la física son el photon extraviation o hambres de fotón. Básicamente ocurre cuando hay una sección de muy alta densidad, por ejemplo, en los hombros. Generalmente cuando nosotros hacemos tórax, por ejemplo,
los brazos van hacia arriba. Todo lo que son tórax y pelvis van con los brazos hacia arriba. Y si hacemos cuello, los brazos los bajamos hacia abajo. ¿Ya? Para, obviamente, disminuir el artefacto que se puede producir por justamente los huesos del brazo. Ahora, ¿qué pasa en los hombros? Porque es el sector donde siempre está fijo con esa misma densidad. Y bueno, siempre vamos a visualizar este tipo de artefactos que con diferentes herramientas podemos corregirlo bastante. Y acá vemos cómo cambia utilizando estas herramientas. Por ejemplo, obviamente correcciones por software de iteración, por iteración, podemos evitar bastante. Y esto depende del método de iteración que viene en el tomógrafo y qué tan bueno es para sacar estos tipos de artefactos. ¿Por qué ocurre? Y bueno, ocurre cuando las radiaciones alcanzan a los hombres de forma transversa horizontal, ya siendo por un hombre atraviesa al paciente en forma coronal, y como la atenuación es muy grande y la cantidad de fotones es insuficiente para alcanzar los detectores, se produce este rayerío, rayas blancas y negras, que salen básicamente de todas las superficies de máximas intensidades, de máximas densidades. Perdón. ¿Cómo repercute? Y bueno, como vemos acá, un ruido abundante en todo lo que es en la zona de los hombros, por ejemplo, y la solución es mucho es la modulación de la corriente del tubo. Lo que hace es que en este sector, al ser de mayor espesor, va a aumentar la técnica en forma automática, eso con los tomógrafos que sí lo tienen, y solucionaría parcialmente eso. No todos los tomógrafos solucionan el 100%, pero por lo menos se le da más técnica y mejora abundante. Y obviamente si tenemos filtración adaptativa por iteración, eso sería lo más aconsejable. Modulación automática y iteración, la combinación de ambas para obtener resultados como vemos acá a la derecha. El submuestreo, otro tipo de fenómeno basado en la física, que es básicamente por una deficiente cantidad de proyecciones por rotación obtenidas para generar una reconstrucción. ¿Ah? Se observa, como vemos acá, con finas líneas que se separan, cuanto mayor es la distancia desde su origen, finas líneas que se separan, cuanto mayor es la distancia de su origen, normalmente un borde como esto, o desde un objeto de alta densidad. ¿Ah? Básicamente es un artefacto que se supone que se genera mucho cuando tenemos objetos de alta densidad con bordes muy abruptos, como vemos aquí, y donde tenemos, en estos casos, un muestreo, una deficiencia en la cantidad de proyecciones necesaria para obtener una imagen bastante nítida sin artefactos. ¿Ah? Estos tipos de estructuras de mucha densidad y alto contraste, tendríamos que tener una mayor cantidad de proyecciones para que tengamos cero artefacto aquí. Es decir, sí, todo depende de mi relación de pitch, en conjunto con la dosis y que recibe los detectores, para obtener imágenes de cero ruido. Pero acuérdense que no todas las estructuras son así como estas. Se pueden visualizar en algunas estructuras o, por ejemplo, en algunas, como les puedo explicar, algunas prótesis, algunas autosíntesis, algunas chapas, placas fijas o placas en I o lo que sea en puño, lo que sea de todo lo que es trauma, que son objetos muy densos y que a veces están en estructuras con menos densidad y tienen bordes muy filosos, se pueden generar artefactos de este tipo. Son básicamente como una variante de endurecimiento, pero ¿qué se sucede en sectores donde no hay tejido, no hay densidad o hay poco tejido, poca densidad? ¿Cómo repercute? Bueno, una deficiencia en la definición de los bordes, ¿tá? De esas estructuras. ¿Tá? Solución, y obviamente adquirir una mayor cantidad de proyecciones por rotación. Ajustar el pitch y la técnica para que esas estructuras sean más definidas sería lo más correcto. Cuando tenemos este tipo de estructuras.
es un artefacto que se ve poco. ¿Tá? Y generalmente nosotros no hacemos mucha corrección porque eso implicaría mayor dosis al paciente. Lo necesario que tenemos que hacer es lo suficiente para que la estructura se visualice con el continente y el contenido. Es decir, con sus relaciones a las estructuras ya están fijadas, por ejemplo, o con sus relaciones a las partes blandas que tienen alrededor. Si se ve algo de artefacto, y bueno, tratamos de admitir un cierto grado de artefacto que no implique una deficiencia en el informe, en el diagnóstico. ¿Ah? Si vemos que hay un artefacto que realmente tapa algo que es fundamental para el diagnóstico, ahí sí tratamos de mejorarlo, pero si no, no. El caso de los volúmenes parciales, este es un clásico artefacto que se sucede, que tiene muchos lugares donde se puede suceder, pero es más evidente en la zona de los peñascos a nivel en el cráneo, a nivel de los peñascos, ¿tá? O en la protuberancia occipital interna. Básicamente sucede cuando, cuando tejidos de diferente absorción ocupan el mismo voxel, ¿tá? Y la intensidad del píxel corresponde al promedio de las densidades de todas las estructuras que están dentro de ese voxel. Imagínense el voxel como un cubo, donde tenemos una cara superior y una inferior, y justo si en la cara inferior o en un tercio inferior de ese cubo existe una estructura ósea, nosotros vamos a visualizar la cara superior. En esa cara superior visualizamos el promedio de lo que está todo dentro de ese box. Por ende, cuando pasamos de un corte a otro, puede que en el corte siguiente aparezca una estructura densa, pero de menor densidad que el peñasco, ¿ah? Que se visualiza en una altura que no correspondería que se visualizara. Esto es porque tenemos un volumen parcial. Un volumen parcial de una estructura que está más densa en un sector que no corresponde a la altura donde está. No sé si me explico. ¿Ah? Sí, 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 se entendió bastante, sí. Entonces, ¿cómo minimizamos este defecto? Y básicamente utilizando los cortes o los espesores más finos posible para que no haya confusión, o por lo menos generalmente lo que se hace, ya les dije, se adquiere grueso y se reprocesa en cortes más finos. Generalmente los cortes más finos nos ayudan justamente a evidenciar estos tipos de defectos y básicamente de descartar cualquier otra cosa. ¿Ah? Porque en el grueso puede aparecer una cosa y cuando vamos al fino nos damos cuenta que lo que tenemos abajo es, por ejemplo, el peñasco. Aquí tenemos una imagen que justamente habla de lo mismo. Aquí tenemos un corte donde aparece una estructura de una densidad bastante alta y que podría sospecharse de cualquier cosa, pero sabemos a ciencia cierta, después con los cortes finos, que es parte del peñasco y es un volumen parcial del peñasco. ¿Tá? Artefactos que se suceden basados en el paciente ahora. ¿Tá? Pasamos de lo basado en la física, así que en resumen hay unos cuantos basados en la física, pero básicamente dentro tenemos por endurecimiento de las, que son los más evidentes y los que vamos a ver constantemente, y volúmenes parciales, que son el segundo tipo de artefacto que podemos ver más frecuentemente. Después, con respecto a los basados del paciente, y bueno, tenemos un par de artefactos basados en el paciente, por ejemplo, los que no son propiamente del paciente, sino que son, por ejemplo, por osteosíntesis del paciente o por objetos metálicos en este caso, que lo que vemos es un endurecimiento del as, ¿tá? A partir de esa estructura muy densa, pero muy densa, vemos estas líneas blancas y negras que se suceden excéntricas de esa estructura metálica, ¿tá? Y básicamente se sucede porque no se puede generar un perfil de atenuación correcto de ese objeto metálico. Y básicamente lo que hace es que lo deforma.
Si nosotros le aplicamos las herramientas de iteración necesarias o las que podemos tener, puede mejorar algo el contorno y la definición de esta estructura y quitar bastante este artefacto. Pero no siempre es así. Tenemos que tener una iteración o unos métodos de iteración aplicados en el tomógrafo muy buenos para que realmente la estructura metálica mantenga su contorno y no genere y no se vea, por lo menos no haya una visualización de artefactos alrededor de esta estructura. ¿Tá? Entonces, la solución, bueno, si es un objeto metálico que el paciente lo tenía, se lo sacamos. Pero eso básicamente no sucede porque cuando nosotros ya vamos a hacer el topograma y le realizamos el topograma, si no hay un objeto metálico, ya le había, porque nosotros básicamente tratamos de sacar todos los objetos que Sí, tenga claro. antes de generar la tomografía. No, nunca llegamos a la Sí, tomografía. no le va a decir que se saque la varilla de, de la Claro, pata. claro. Si es un objeto que sí se puede sacar, bueno, ya se lo sacamos antes, ¿va? Porque por lo menos le hicimos el cacheo al paciente. Y si nos olvidamos de darle un objeto metálico, lo vemos en el topograma. Entonces nunca llegamos a la tomografía de ese objeto metálico que genera ese artefacto. Entonces, sí, retiramos los objetos metálicos. Ahora, si son osteosíntesis o cosas así, no hay manera de quitarlas. Podemos aumentar el kilovoltaje. En cuestión de técnica, podemos usar una técnica de más alto kilovoltaje. Eso va a ayudar a contrastar un poco más la estructura. Perdón, a definir más, no contrastar, porque generalmente si queremos contrastar tenemos que achicar el kilovoltaje. Pero aumentando el kilovoltaje lo que vamos a dar es un poquito más de dosis y un poquito más de energía de los rayos para que esta estructura se defina mejor y no genere tantos artefactos. Es decir, le vamos a dar más energía a esos fotones que se atenúan y que nos llegan al detector y que por ende genera ese endurecimiento del láser. Un truco, lo que se hace a veces es ampliar la escala de Humphreys. Básicamente la ventana la abrimos un poco más y simula, no es que desaparecen, los artefactos están, pero lo simula bastante porque ampliamos la escala y entonces le damos más grises y bueno, los tapamos ahí, los dibujamos. Correcciones por software y bueno, si tenemos esos métodos de iteración maravillosos que algunos tomógrafos lo tienen y que hay que comprarlos para que los tengan, los objetos metálicos que están dentro de los pacientes, lo podemos evitar, podemos evitar el artefacto y podemos ver bien definido el objeto metálico. Ahora, si no lo tenemos, no nos queda otra que hacer hasta lo posible y algo de artefacto se va a ver. Movimientos del paciente, esto sí es evitable. En algunos casos tratamos de fijar a los pacientes, tratamos de solucionar de alguna manera el movimiento que puede ser voluntario o involuntario del paciente. ¿Tá? Y el resultado de un artefacto por movimiento del paciente es como se ven acá, estas rayas, pero que no son excéntricas de una determinada estructura densa. Como verán, son rayas bastante paralelas entre sí, que sí, obviamente salen de estructuras densas, pero salen de todas las estructuras densas, porque todo se mueve, entonces son rayas paralelas que pueden ser en una dirección o en otra dirección, pero son todas paralelas, ¿está? Como vemos acá. Y obviamente la solución está en usar todo lo posible cualquier aditamento que minimice los movimientos del paciente. Y bueno, en el caso de que alguno paciente no colabore, ver la manera de que se haga la tomografía con preparación anestésica, así evitan movimientos. ¿Tá? En el caso de proyecciones incompletas, es básicamente un artefacto en el cual se sucede porque el paciente, por ejemplo, está por fuera del FOB de adquisición. ¿Tá?
Em, ¿Cómo les explico? A veces no quedan correctamente bien posicionados los pacientes quedan muy por fuera de la camilla, o a veces en pacientes que son muy obesos, que tienen una gran cintura abdominal. Lo que pasa es que muchas veces hay sectores del cuerpo donde no queda en el sector de reconstrucción y no reconstruyen. Si está muy cerca de los sectores de reconstrucción, a veces quedan los bordes blancos, realmente blancos, porque en abanico en esos sectores no pasa, y para el detector eso es un sector blanco, es un sector que atenuó mucho porque no le llegó señal, entonces es blanco. ¿Está? Básicamente, entonces, como dice acá, la repercusión en la imagen es que el equipo tendrá una información incompleta relativa a una sección del estudio. ¿Tá? ¿Cómo lo arreglamos? Y bueno, el tema de tener la conciencia de ubicar correctamente el paciente, si se puede, ¿tá? De ubicarlo de una manera correcta, o que es ubicarlo lo más en el isocentro posible para que las estructuras más importantes nos queden por fuera. ¿Tá? Denme un segundito. Muy bien. El otro tipo de artefacto, el otro tipo, o los otros tipos de artefactos que tenemos son lo que son los basados en el escaneo. ¿Tá? O basado básicamente, como en el caso de los artefactos de anillo, en el escáner o en el tomógrafo. Básicamente, el artefacto en anillo es una, figuras así en aros, ¿tá? Que van desde el centro hacia la periferia, como lo vemos acá. Esto es una adquisición sin ningún objeto, básicamente son disparos en el aire y básicamente mirando lo que el detector nos muestra. Y vemos que tenemos estas líneas, estos aros que se generan desde el centro hacia la periferia, y básicamente se deben a uno de dos cosas. O un error en la calibración. ¿Se acuerdan que yo les dije que todos los tomógrafos generalmente necesitan calibraciones diarias de los detectores? A veces errores en esas calibraciones pueden producir estos tipos de artefactos que esto es sin objeto, pero pues, supongamos que acá tenemos un tórax pelvis, vemos el tórax pelvis con estos halos en la imagen. A veces lo que pasa es que uno o más de un detector no funcionan o fallan. Y eso es otra de las causas por qué se suceden estos tipos de artefactos. Y bueno, ¿cómo se soluciona? Y bueno, a veces lo que se realiza es una recalibración. ¿Tá? Cuando empezamos a ver ese artefacto, volvemos a calibrar el equipo y se va el artefacto. Bueno, en ese caso, está bárbaro. No tenemos más el artefacto, pero en el caso de si se sigue sucediendo, es muy complejo porque estamos hablando de que es una falla de detector. Entonces, es una falla bastante grave de los equipos. Así que mucha solución en estos casos no tenemos. De nuestra parte, lo único que podemos hacer es recalibrar el equipo. Si se va, bárbaro. Y si no se va, bueno, no tenemos otra chance que llamar al servicio técnico y que vea si está fallando un detector. Con respecto a los artefactos o los artefactos en tomógrafos helicoidales y multidetector, básicamente son artefactos que se suceden en los tomógrafos comunes, ¿tá? La I simple o dual, pero que se exacerban si tenemos un helicoidal o un multidetector. ¿Tá? Tenemos varios, uno de ellos son por ejemplo, el artefacto en el plano axial, el artefacto helicoidal en el plano axial. ¿Tá? Lo vemos acá, yo primero les muestro la imagen, cómo es que se vería. ¿Tá?
Estos serían una secuencia de imágenes de abdomen pelvis que se está sucediendo. Estamos yendo desde el hígado hacia abajo, glándulas anexas, aquí tenemos el estómago y demás. Y como vemos esta especie de deformidad que se produce en el hígado, Es como una sombra, ¿no? es como una sombra, básicamente una deformación de una estructura normal, pero que no es patológica, es básicamente por un artefacto que se sucede, ¿tá? Eh, lo que existe acá es una especie de submuestreo. ¿Qué pasa cuando tenemos un tomógrafo multi-slice y utilizamos el pitch muy amplio? ¿Tá? Utilizamos el pitch más alto que tenga el tomógrafo. Por ejemplo, en un General Electric utilizamos pitch 1.7. Bueno, podemos caer en la cuestión de que genere estos tipos de artefactos. Son como, eh, mm, si lo notan, son como sombras negras, pero punteadas, son como puntas, así que Profe, ¿y hola. cómo se da cuenta una vez sacada la placa, ¿no? O mismo No, eso ya cuando después lo sí, pasás al durante la software. tomografía. Estos tipos de artefactos son durante la tomografía. Empezaste a adquirir Ah, y hizo este tipo de artefactos. Lo que pasa acá en estas cuestiones es que utilizamos, por querer hacer un estudio más rápido, aumentamos la velocidad de rotación, pusimos la cobertura más amplia de 20 en el tomógrafo y no ajustamos las dosis correctamente eh, para achicar la dosis al paciente. Y bueno, está. Puede pasar este tipo de artefactos donde es básicamente como un submuestreo del slide, es decir, cada vez que gira hay un sector de un órgano o de algún sector del cuerpo, de la estructura que estamos examinando, que puede salirse de la reconstrucción y es como que una vuelta, como un slide, es como ¿cómo le puedo decir? Como una hélice. Es como que sigue la hélice, pero esto es porque está tratando de reconstruir este pedazo y que no lo reconstruye porque no le llega ninguna información o le llega muy poca. Entonces, como que es deficiente la información que le está llegando. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Y bueno, es que usemos un pitch más pequeño. ¿Tá? Si estábamos de 1.7, que usemos de 1.3, por ejemplo. ¿Tá? Y este tipo de artefacto, en teoría, desaparecería. ¿Qué pasa? Muchos tomógrafos tienen la forma de cambiar o de poder elegir cómo usar la interpolación. La interpolación de imágenes básicamente es un rellenado de imagen a la mitad del barrido. Básicamente algunos tomógrafos lo que hacen es adquirir en la mitad de la vuelta y no en la 360, es decir, generan estudios mucho más rápidos, ¿tá? Y el resto lo rellenan, básicamente con reconstrucciones e iteración. Genera, obviamente, estudios de menor dosis, más rápidos, pero que son muy propensos a que te generen estos tipos de artefactos, ¿tá? Eso por el caso de algunos bien. tomógrafos. Y en el caso de los tomógrafos que no lo tienen, que simplemente hay la interpolación, no hay interpolación, sino que simplemente es adquisición 360, y lo que se rellena son en el slide que básicamente hay poca información. A veces pasan estas cosas cuando los pitches son demasiado altos, ¿está? Entonces se trata de que se mantenga un pitch lo más acorde posible. Es una balanza, toda una balanza, ¿no? Sabemos que si aumentamos el pitch, ganamos en algunas cosas, pero achicamos en otras. Y así sucesivamente con todos. Todo está basado en base a lo que queremos ver, ¿está? Si esto no nos importa para el diagnóstico de lo que queremos ver, lo dejamos y no lo repetimos, obviamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, básicamente, como lo dice acá, estos tipos de escaneos tienden a que determinadas secciones transversales se deformen, ¿tá? Como vemos acá. Aquí yo igualmente les puse, esto para el que lo quiera leer, yo o sea, se los puse para explicar bien
no voy a ahondar mucho porque básicamente no es la idea, pero les puse cómo funciona el tema de la interpolación de imagen o los algoritmos de interpolación que tienen algunos tomógrafos. ¿Tá? Más allá de eso, seguimos. El otro tipo de artefacto se llama artefacto por molino de viento. ¿Tá? Eh, Básicamente se produce cuando varias filas de detectores se intersectan en el plano de la construcción durante el curso de cada rotación. A medida que aumenta el pitch, también aumentará el número de filas de detectores que se intersectarán. Del mismo modo, aumenta el pitch, aumentarán también el número de aletas del molino de viento. Claro, básicamente es este mismo el artefacto helicoidal en el plano axial, pero multiplicado por la cantidad de filas de detectores que tengamos. ¿Tá? Hay ciertas estructuras, esto es solamente una estructura muy densa central, con un pitch muy alto. Y como vemos, esta especie de molino, que son como aletas que se van desde el centro, que es la estructura más densa, que se producen. Básicamente, eh, es una exacerbación del artefacto anterior. Se llama artefacto molino de viento por cómo es el artefacto. ¿Se ve esto? Sí se ve muchas veces. Se ve, es como que en partes blandas se ve de esta manera este artefacto, pero en estructuras óseas muchas veces la falta, el pitch muy alto o la interpolación deficiente hace que ciertas estructuras muy densas produzcan este tipo de artefacto muy curioso. ¿Tá? Y aumenta obviamente cuanto más cantidad de detectores tiene. ¿Tá? Es decir, cuanto más aletitas, más detectores tiene, o al revés, cuanto más de fila de detectores tiene, más aletitas tiene. El combing es una variante de los artefactos anteriores también. Eh, Básicamente, acá esto es básicamente es como un objeto muy denso que termina en punta. Y básicamente lo que produce el efecto combing es una imagen distorsionada, ¿tá? De la estructura que estamos irradiando. ¿Tá? Dice, al ampliar la colimación del haz, para obtener un mayor número de secciones por rotación, el haz cambia su forma pasando de tener una forma en abanico a una forma cónica. ¿Tá? Combing. Una vez generado un haz cónico, cada giro del tubo en cada giro del tubo se obtendrá una distorsión de la imagen en los sectores más periféricos del arreglo de detectores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo mismo? Porque por eso le digo, es un variante de lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros generalmente queremos hacer estudios rápidos con velocidades de adquisición altas? Y tenemos unas coberturas amplias porque nosotros queremos hacer un estudio rápido y bueno, está. Le dejamos coberturas altas y todavía le dejamos el pitch alto. Básicamente, en muchas estructuras se van a deformar los extremos más finos de estas estructuras, muy densas. Esto es muy fino, ¿no? Esto, como verán, yo les puse acá 4-4-1, 4-2, 4-3, son todos variantes del mismo artefacto. Como verán, todos son básicamente lo mismo. O una deformación en hélice o una deformación en abanico, como vemos acá. Un abanico es una deformación que se sucede en los extremos más puntuales. Como verán acá en este lado, no se observa, sino que es como que en los extremos más, ¿cómo les puedo explicar? Esto es un extremo puntual, un extremo en punta. Sí, sí, sí. Básicamente, hay muchas estructuras como las costillas y demás, como cualquier, no sé, en el cráneo también se sucede, a veces en los brazos, en los huesos de los brazos, se sucede cuando queremos hacer una angio de miembros superiores. Se ven esos tipos de artefactos. ¿Nos influyen en lo que estábamos estudiando? Y no, porque estamos haciendo una angio. ¿Qué me importa el hueso cómo se vea? Yo quiero ver las estructuras vasculares.
Si no me tapa un vaso, no lo corrijo. Sigo haciendo el estudio. No vale darle una doble dosis de tomografía a un paciente por un artefacto que no influye mucho en el diagnóstico. ¿Tá? Solución de estos defectos en Combin, por justamente tener coberturas mayores o colimaciones mayores a la que podríamos hacer. Y bueno, básicamente algoritmo de reconstrucción específico para estos tipos de artefactos. ¿Tá? Eh, y mejora, como ven, es un ejemplo, viste, las costillas que le dije yo, es un ejemplo de cómo cambia con un método de reconstrucción que arregle estos tipos. Las costillas se ven definidas casi sin artefacto, y acá vemos ese artefacto horrible. ¿Ah? El tema de utilizar coberturas más pequeñas, obviamente, eso solucionaría de raíz el problema. Si podemos seleccionar cuáles detectores usar, los Siemens se pueden hacer eso. En muchos de los equipos Siemens tenemos una serie de combinaciones de detectores en base a su espesor y cobertura y sección, es decir, central o periférica. Acuérdense que las matrices pueden ser simétricas o asimétricas, y muchas de las asimétricas no posibilitan mejorar estos tipos de errores que se suceden en los multidetector. Así que si tienen la forma de corregirlo, lo pueden corregir. Bueno, el reformateo multiplanar y tridimensional. Esto básicamente es un ayornamiento de un fenómeno que se sucede cuando nosotros tenemos o vemos imágenes en sagital o coronal de cortes axiales donde los espesores son más gruesos. Nada más que eso. ¿Tá? Se generan estos artefactos en escalera que después se solucionan si nosotros visualizamos las imágenes en fino. ¿Tá? Por eso se trata de que si tenemos la posibilidad de obtener en espesores gruesos y después reprocesarlo en fino, lo hacemos. Y si no, adquirirlo en lo más fino posible para evitar estos tipos de artefactos. Pero no es lo conveniente hoy en día porque estamos tratando de reducir las dosis, ¿no? Entonces, con los tomógrafos que tenemos podemos adquirir grueso y reprocesar fino. Este tipo de artefacto, que es de los más infrecuentes o los más poco frecuentes, es un artefacto que sucede en reconstrucciones específicas de un tomógrafo. ¿Tá? Básicamente lo que genera es, como lo dice acá, son rayas o una especie de líneas débiles en imágenes reconstruidas o imágenes básicamente ruidosas. ¿Tá? Esto es una especie de sombreado de superficie o un BR pero sin color. No me acuerdo qué quise poner acá, pero notaba bastante bien en monocromático qué tan ruidosa podría ser la imagen y qué tan artefacteada puede estar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos hacer reconstrucciones en volumen rendering Bien. o en esos tipos, nosotros tenemos que siempre utilizar los volúmenes de mayor cantidad de imágenes y de partes blandas. ¿Tá? Es así. Nosotros, si vamos a hacer un reprocesado de imágenes, siempre utilicemos el volumen blando y el que tenga los filtros más blandos. Entonces podemos evitar todos estos tipos de artefactos que se suceden cuando nosotros reprocesamos esta imagen y hacemos reconstrucciones de estas. ¿Tá? Obviamente con los tomógrafos de hoy en día, eso ya dejó de existir. Otra de las cosas que se pueden hacer cuando, a ver, nos quedó así porque directamente desde la adquisición estábamos mal, utilizamos un tomógrafo donde no nos deja adquirir grueso para reprocesar fino, o no sé, algo hicimos para que te quede escalonado así. Bueno, está. Una de las cosas es, obvio, como siempre, disminuir el pitch para tener más información para que luego las reconstrucciones no te queden ruidosas o feas. ¿Tá?
Siempre todo depende del tomógrafo que tengamos. Si es un tomógrafo medio viejo, donde aquí a grueso, bueno, tratar de adquirir en fino y lo más fino que se pueda, y con el pitch ajustado, ¿está? Cuando no adquiría tan fino, ya lo adquirimos lo más fino que tenía. Había algunos tomógrafos que, a ver, es que yo me acuerdo que yo tenía en el Pasteur, el anterior al que está ahora, era un Siemens de 2 hileras, y él como, a ver, como más fino podíamos adquirir, no me acuerdo si era de 1 milímetro, pero en realidad no te dejaba el tubo calentaba tanto que no te dejaba adquirir mucha distancia de FOV. Entonces teníamos que adquirir de 5 milímetros si queríamos hacer una fase portal de tórax en pelvis. Claro, entonces no teníamos la opción de reprocesar eso en cortes finos. No había manera. Se adquiría así y se adquiría así, porque como teníamos Y dos hileras de detectores, entonces hacer un reprocesado o una reconstrucción, tipo un sombreado de superficie o un tipo 3D, supongamos un símil 3D de eso, quedaba espantoso, quedaba horrible, era poca la información, era escalonada, como vemos acá, porque los cortes eran gruesos, no había manera. Hoy en día con los tomógrafos más nuevos ya no existe este tipo de artefactos porque siempre las adquisiciones no generan volúmenes de imágenes que están buenos y que se pueden utilizar. Bien, dudas hasta acá. por ahora no, hay que repasar nomás. Hay una compañera que recién se conectó. Se me había apagado el celular, profe. Ah, tranquilo. Ana Ward, tengo la curiosidad, ¿no? ¿Es algo de nuestra directora? Ah, bueno. La curiosidad me mata. Ana Ward, ¿es algo a ver, si lo dice ella o lo dicen los compañeros? No, no, No o no. sabe, no contesta. No contesta. El que calla otorga. Bueno, chicos, no, yo era para. Claro. Escuchen, nada, dudas, entonces ninguna. Dudas de las clases anteriores, ya les pregunté, o no tienen ninguna, o están todos claritos. Sigan estudiando, Ulises. La clase que viene vamos a tratar de empezar con lo que es calidad en tomografía y dosimetría en tomografía. Lo de dosimetría ya lo tienen bastante, o por lo menos tienen algunas puntas ya venidas de otras materias. Y lo que es calidad en tomografía, no sé, no me acuerdo si lo tienen en alguna otra materia, ustedes me sabrán decir mejor, si ya lo vieron. Básicamente, vamos a justamente a hablar sobre los criterios de calidad en tomografía y lo que es no hablar de calibración, sino que hablar de qué se toma en cuenta para saber qué parámetros utilizar o qué se hace para saber qué tan bueno es un tomógrafo o cómo calibrarlo de tal manera para que la imagen resultante sea la mejor posible. De eso se trata. ¿Tá? Dosimetría ya saben de lo que es. Y en dosimetría también vamos a hablar de los parámetros que nosotros podemos manejar en el día a día para reducir las dosis a nuestros pacientes, así sean adultos o pediátricos. Nada más. La última clase vamos a hablar de medio contraste y bomba infusora y vamos a ver si en esta semana terminamos tomografía. ¿Les parece? Bien. Sí, perfecto, profe. Muy bien, chicos. Saludos y que pasen lindo. Muchísimas Chao, gracias, profe, profe. hasta el miércoles. Que pase bien. Profe, Dígame. perdón, porque yo estoy trabajando, entonces tengo
la cámara y el micrófono, sí, soy sí. Ah, Ana Ward. Perdón, Ahí sí. sabe. Lo que pasa es que estoy trabajando y está medio complicado para tener todo prendido. Entonces, no hay bueno, problema. recién puedo contestar, no quería cortar la clase tampoco. No hay problema, no hay Bueno, es mi problema. hermana. Sí, No te puedo creer. sí, A la es mi miércoles. hermana. Uno Bueno, quiere Ulises. pasar de incógnito, pero bueno, está medio difícil con el apellido No, no, particular somos que poquitos. tenemos. Somos poquitos, ¿te diste cuenta? Sí. Somos poquitos. Ah. ¿Qué familia? Somos 8. Igual esto se disemina cual Sí. cáncer. Se disemina la yo igual información. siempre trato de pasar inadvertida. Incógnito No, totalmente, pero bueno. no hay problema. Bueno, Natalia no solamente es nuestra directora, sino que es una amiga y siempre está ahí para todo lo que nosotros necesitemos, así que no va a pasar absolutamente nada. Escúchame, bueno, ahora los gurises se van a tener que portar bien, ¿eh? obvio. Sí, más les vale. Vale, Me vale. aguanto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego, que pasen Nos bien. vemos. Chau, Nos chau. vemos, que pasen bien.